Muchas veces recibo consultas de la gente acerca de dónde podemos derivar un paciente que tiene un problema de piel o que tiene un problema articular o que tiene un problema estomacal, y uno sabe a quién dirigirse, a qué hospitales, si tiene un prepago, a qué prepago, etcétera, etcétera. Pero cuando me preguntan a veces temas de salud mental y temas odontológicos, la verdad es que se me complica bastante la situación porque me parece que el sistema se le escapa algunas cosas con respecto a la salud mental y con respecto a la salud bucal. Estamos ahí con el doctor Hugo Barrionuevo, que es médico psiquiatra. Recordaba hace un ratito que el lema de este año, el Día Mundial de la Salud, es Hablemos de Depresión. Y justamente estamos acá para hablar de depresión. Gracias, Hugo, por haber venido. Un placer tenerte acá. Un tema realmente importante, la depresión. No hablábamos recién con Silvia, nos escuchabas. Silvia contaba una experiencia autorreferencial. Muy fea, muy fea. Y la gente además no le gusta decir como que tuvo depresión. Y conozco un montón de gente que ha tenido depresión. Y creo que Argentina me da la sensación que es un país bastante proclive a provocar eso en las personas, ¿no? Sí, si estimamos de acuerdo a las tasas internacionales, en nuestro país, 1 de cada 20 personas estimativamente han tenido un episodio depresivo en el último año, ¿no? Es mucho. ¿Hay una edad? Es mucho, sí. ¿Clave? Hay edades clave sobre todo para el problema del suicidio. En los jóvenes, el suicidio es una de las causas principales de muerte entre los 15 y los 29 años. ¿A qué se debe la depresión en la adolescencia? En la adolescencia, sí. La adolescencia es un momento de acomodamiento, sí, de precocidad, donde el mundo nos empieza a deparar situaciones que no estamos preparados para vivir, y en este mundo de hoy, que es un mundo muy complejo, en general el adolescente puede tener mayores o menores respuestas para dar cuenta de afrontamiento de situaciones vitales. Vos sos una persona que tiene mucha experiencia. ¿Qué papel ha jugado las redes sociales con respecto a estos grupos de adolescentes con la depresión? En algunos casos, la información excesiva, por ejemplo, sobre intentos de suicidio, ha tenido consecuencias realmente nocivas porque puede producir imitación. El efecto lo llama efecto dominó, ¿no? Imitación, exactamente. Pero la Organización Mundial de la Salud, que a los periodistas o a los comunicadores nos había dicho en un momento que no habláramos del suicidio justamente por este efecto dominó, que un poco lo estamos viendo, ¿sabes qué? En la violencia de género. Sí. Esto de tirarle a alguien, por ejemplo, alcohol y quemarla, eso también se vio, se está estudiando un poco. Pero ahora están cambiando esa... El otro día me dijeron que ya no estaba diciendo más la Organización Mundial de la Salud eso de no hablar del tema. No, la pregunta no es si hablar o no hablar, sino cómo hablar. Claro. Una cosa es discutir con cierta seriedad una problemática, y otra cosa es presentarla como un dato espectacular. Me parece que allí hay como dos maneras extremas muy distintas de presentar la información. No solamente el hecho entonces de hablar, sino de cómo se habla y con qué intencionalidad se lo muestra, porque las imágenes visuales suelen ser muy fuertes. En general decían sobre de contar la forma en que se produjo el hecho. Por ejemplo, exactamente, pero hay que ver de qué manera y con qué responsabilidad se lo presenta y qué grado de dramatismo se le da al fenómeno, porque muchas veces son fenómenos aislados y se los presenta como acontecimientos muy frecuentes. ¿La depresión crece en el mundo? En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, está en crecimiento. En este momento se estimaba para el 2015 que había más de 300 millones de habitantes en el mundo habían tenido depresión, o sea que estamos hablando del 5% de la población mundial, 4, 5, 6% de la población mundial, y se estima que va a ser la principal causa de discapacidad en el mundo en los próximos años. Bueno, nosotros en psoriasis la tenemos como comorbilidad. Una de las comorbilidades de la psoriasis obviamente grave, es la depresión. Y la otra cosa que alerta la Organización Mundial de la Salud, y en la cual coincido, y algo hemos encontrado nosotros en alguna investigación así muy modesta en nuestro país, es que un alto porcentaje de las personas no recibe tratamiento. Exacto. Más del 50% a nivel mundial, como media mundial, se estima que no recibe ningún tipo de tratamiento. ¿Por qué? Claro. Bueno, por problemas de acceso a los servicios de salud, en algunos casos es cultural, es la Yo creo que ahí hay un gran punto para consultar. Hay estudios que están evaluando esto que se llama la brecha asistencial.
¿sí? La brecha. La Organización Mundial de la Salud tiene un plan para reducir esta brecha. Es decir, personas que necesitan tratamiento y no lo reciben. Y hay hipótesis causales de por qué esto se produce. Algunos dicen que tiene que ver primero con la decisión de consultar y fundamentalmente también con el acceso a los servicios. Nuestro país es un país que cuenta con una dotación muy importante de psiquiatras comparada con las medias mundiales. Y en todos los hospitales hay un departamento de salud mental. Psicólogos también. Sí. Sin embargo, la distribución geográfica, la distribución también entre lo público y lo privado de los colegas no es la adecuada por ahí para el territorio nacional, y eso debiera ser algo a cambiar. De hecho es un objetivo. ¿El depresivo va al médico o lo llevan al médico? ¿Puedo hacer un paréntesis en tu pregunta? Vos dijiste el depresivo y yo digo, ¿el depresivo es el que tiene depresión crónica o el que alguna vez tuvo una depresión? Tendríamos que diferenciar. Por un lado, y esto me parece muy importante, lo que es la respuesta ante acontecimientos vitales de pérdida. La tristeza, la resiliencia, el desgano, hay episodios de insomnio. Diferenciarlo de lo que es un episodio depresivo, porque si no también corremos el riesgo, y en este momento nos está preocupando mucho, de medicalizar los acontecimientos vitales. Claro. Las personas en la vida vamos a sufrir pérdida, es parte de la vida. ¿Quién no ha perdido un ser querido, un empleo? Me parece que ahí hay que poner una clara diferencia entre lo que es un episodio de tristeza, un episodio de duelo, de lo que es un episodio depresivo. Y después están las depresiones más graves, que son ya más delicadas. Son como esos tres grandes grupos de depresiones o de episodios de tristeza. La tristeza normal, por decirlo de alguna manera, los episodios depresivos que se resuelven fácilmente, y estas depresiones más recidivantes, que es la que vos mencionabas, que pueden repetirse a lo largo de la historia de una persona, ¿no? ¿Quién es más depresivo, el hombre o la mujer? La mujer es más propensa a consultar, tiene más facilidad para pedir ayuda. En el caso de tal es así que los intentos de suicidio son más frecuentes en mujeres, por ejemplo, pero la mortalidad por suicidio es mayor en el hombre, son más letales en los intentos de suicidio. O sea que en ese sentido la diferencia entre la mujer y el hombre, pero los episodios son más frecuentes en la mujer. Vamos a hacer una pequeña tanda, pero te dejo una pregunta pendiente. ¿La Argentina es un país depresivo, sí o no? No, momentito, no conteste. Tanda, enseguida volvemos, no se vaya. Innovación permanente. Vago, ética al servicio de la salud. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Hablemos de depresión con el doctor Hugo Barrionuevo. La pregunta que te dejé picando es si la Argentina es un país depresivo. Voy a tratar de responderte, no sé si es un juego, pero proponerte lo siguiente. Pensemos en aquellos factores que se consideran protectores, en términos epidemiológicos, protectores de la depresión. La vida en comunidad, la solidaridad, el poder desarrollar proyectos, el poder saber que uno cuando necesite va a estar cuidado, el poder comprender un poco que lo que uno está realizando tiene un sentido en la vida. El mundo de hoy es un mundo donde está muy centrado en el placer inmediato y en la tenencia de objetos, en la posesión. Entonces me parece que ese enfoque, ese énfasis, tanto en el placer inmediato, en no poder postergar, en no saber
pensar, planificar hoy, trabajar hoy para obtener algo en el mañana, que se ha perdido en las últimas décadas a nivel mundial, y en algunos países como el nuestro también, favorecen la falta de reacción ante pérdidas, ¿sí? O sea que somos personas que tenemos menor capacidad de reaccionar con fortaleza a situaciones de pérdida porque no tenemos o estamos perdiendo un sentido más trascendente de la vida si ponemos la vida en términos de consumir objetos o de obtener el placer de manera inmediata, que es lo que uno ve habitualmente en todos los medios, ¿no? A una persona, ¿no? Se siente mal, ve que algo le está pasando, porque yo estoy describiendo prácticamente, a mí menos mal yo tenía un columnista en el noticiero y él hablaba y yo de pronto me di cuenta, dije, pero esto me está pasando a mí, porque no era la depresiva tipo triste, mal, sino que era la que está haciendo 1.500 millones de cosas. Y de pronto, como con una lágrima muy fácil, ¿no? Bueno, finalmente quedó resuelto absolutamente el tema. Pero cuando una persona le dice, tenés depresión, ¿qué tiene que esperar? ¿Qué tiene que esperar el familiar? No, ¿qué tiene que esperar la persona? O sea, tiene que ver a un psiquiatra, le va a responder su obra social, va a encontrar la pastilla adecuada. Encontrar la pastilla adecuada no es tan fácil. Esa persona va a terminar diciendo, ¿y cuánto tiempo la voy a tener que tomar? Creo que se forman un montón de preguntas en ese momento y hay un miedo, hay un cierto miedo a que eso se extienda en el tiempo. Sí, la mayoría de las depresiones no se extienden en el tiempo de manera crónica. Por suerte, los episodios depresivos tenemos conocimientos para abordarlos. Las psicoterapias funcionan bastante bien, son muy eficaces. Hay que conseguir encontrar un profesional responsable que pueda llevar a cabo o conducir el tratamiento, psicólogo, inclusive psiquiatras también, no necesariamente tiene que estar el psiquiatra identificado con la medicación. Sí hay que tener mucho cuidado con no medicar allí donde no es necesario, porque la mayoría de las depresiones pueden salir sin necesidad de medicación, sobre todo si son, como vos decías, más reactivas, esto es, están más vinculadas con un fenómeno vital de mucha trascendencia, una migración, la pérdida de un ser querido, el no encontrar empleo, la soledad. Hace unos años hubo un fenómeno en Italia, en el Ferragosto, por los calores muy importantes, que fallecieron muchas personas mayores, y entonces un amigo, director de salud mental de la región de Emilia-Romagna, me decía, no se mueren de deshidratación, se mueren de soledad. Porque es la soledad, la falta de contacto, el no tener con quién, lo que no le permite responder a una situación puntual. En este caso, poder estar bien hidratado, por ejemplo, por el tema del calor. Pongo un ejemplo vinculado con el contacto, la interrelación humana, porque me parece que este es el factor clave, la posibilidad de la solidaridad, del contacto, del vínculo humano. Hugo, te escucho y digo, tristeza y depresión. ¿Es lo mismo tristeza que depresión o van de la mano las dos? No. La depresión cursa con tristeza, pero no toda tristeza es depresión. La tristeza es una emoción vital que tiene que ver con estar vivo. No podría no sentir tristeza ante un fenómeno que me impacta, pero de acuerdo a la capacidad que tenga cada sujeto de responder a la situación vital, esa tristeza puede tener la forma de una depresión, que ya es una tristeza más duradera, con insomnio, con hipobulia, o sea, falta de deseos de salir, de afrontar la vida. Es un cuadro muy distinto y mucho más duradero, ¿no? Bien, se nos fue el tiempo, la verdad que es interesantísimo el tema, te vamos a invitar de vuelta para que nos cuentes un poco cómo sigue el otro capítulo, ¿no? Que es los tratamientos, las nuevas terapias y si esto se revierte o no y cómo se sale de la depresión, que no debe ser fácil, pero tampoco imposible, ¿no es cierto? Bueno, con todo gusto. Gracias, muchas gracias por la invitación. Nos vemos el jueves que viene. Sin paro. Sin paro. Chao, adiós.